Hola a todos ustedes, seguimos en nuestra tercera temporada de Bitácora de Renacer Foundation. Y ustedes saben que este espacio es de formación, pero más que de formación o información, es un espacio de manera espontánea de conocernos, de conocer experiencias, de conocer oportunidades y especialmente de aprender de la vida de los demás y de que en la vida todo es posible y de que somos capaces de levantarnos y de salir adelante. Hola Laurita. Hola, padre. Muy contenta de estar acá en un capítulo más de Bitácora, pues con nuevos retos, con una invitada súper especial, hispana, líder en Orlando, también una persona bastante reconocida que hoy va a compartir con nosotros su historia y qué es lo que ha venido aportando a esta ciudad. Y es eso, yo llamo como las superhéroes en el silencio, que se hace demasiado bien, se sirve y se está haciendo un mundo mejor y lo que queremos es mostrarle a la comunidad todo lo que podemos hacer por hacer de este mundo un mundo mejor y específicamente desde áreas muy especiales porque están los políticos, están los líderes sociales, están los empresarios y en la medicina nosotros nos imaginamos que un médico está siempre en un quirófano y los médicos hacen muchas cosas, muchísimas cosas desde diferentes áreas y pues bueno, hoy tenemos una superhéroe Made in Colombia. Made in Colombia de la casa, la doctora Carolina. Doctora, bienvenida, qué gusto tenerla acá. Ay, muchísimas gracias, Laura y padre. Es un placer. Soy súper feliz de estar aquí. Carolina, siempre empezamos con una pregunta y es ¿quién es Carolina? ¿Dónde nació? ¿Qué estudió? ¿Qué hace? Cuéntenos quién es la Carolina que está hoy con nosotros. ¿Cómo llegó hasta acá? Ay, bueno, pues yo nací en Cali, súper caleña. Claro que el acento ya no se me nota tanto. Em, y soy en esencia, una persona eh, muy disciplinada, muy perseverante, dedicada. Valoro muchísimo la amabilidad, el respeto, la integridad y el servicio por los demás. Yo creo que desde niña, em, como todo ser humano, me equivoco y me caigo mil veces, pero tengo como esa chispita que me ayuda a levantarme y a seguir intentándolo. Em, Llegué a este país en el 2011. Yo me gradué de medicina en Cali, en la Universidad Libre, y tenía ya la idea que quería hacer la especialización aquí en Estados Unidos. Entonces, después de graduarme, tomé los STEPS para validar la carrera y quedé en la residencia de medicina interna en Miami, en el Mount Sinai. Fueron 3 años de especialización en medicina interna y después de allí me quise subespecializar en un área de la medicina que se llama reumatología. Yo sé que el nombre a veces suena un poquito, Well, básico. un poquito raro, sí, ¿qué es eso? Pero básicamente, y posiblemente vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero es el campo donde tratamos las enfermedades autoinmunes, por ejemplo el lupus, que es una de las más conocidas, y también diferentes tipos de artritis, cuestiones también óseas como la osteoporosis y bueno, otras un poquito más huérfanas, digo yo. Entonces, fueron 2 años de subespecialización, esa la hice en Houston, Texas, con la Universidad de Texas. Después, mi primer trabajo como reumatóloga fue con la Universidad de la Florida en Gainesville. Allí, duré, con ellos como 4 años. Después, por cuestiones de la vida un poquito más personal, del lado personal, estuve 1 año en Miami después y posteriormente como 2 años en el área de Daytona Beach, en Ormond Beach. Y ya de allí llegué a Orlando hace más o menos año y medio. Y bueno, aquí estoy. Este último periodo de mi vida ha sido, o fue difícil, fue bastante retador. Entonces, yo diría que la Carolina de este momento es una Carolina en proceso de renovación y transformación en muchos sentidos. Y eso me ha como inspirado a trabajar en mi crecimiento personal y espiritual.
Y bueno, aquí vamos buscando la mejor versión de mí. Y en el día a día, Carolina usa 2 gorras principales. Una de mamá, tengo 2 niños preciosos, Noah, que tiene 6 años y medio, y Eric, que va a cumplir 5. Y la otra, pues, de mi profesión. Entonces, actualmente ejerzo reumatología aquí en Orlando, en Florida Central. Wow. O sea, ella dijo, yo voy a ir a estudiar, Pero espere, pero me termino quedando con familia, con hijos. Sí, todo el paquete. En el proyecto inicial estaba eso, de estudiar y buscar la posibilidad ejercer acá, de quedarte acá, o fue una situación que se fue dando en el camino. Sí, muy buena pregunta, Laura. Yo creo que en el proyecto inicial, yo, digamos, pensaba solo en mí, como que en ese momento no tenía una perspectiva de una visión como construir una familia y hacer raíces aquí. Posiblemente no consideraba volver a Colombia a ejercer, porque lastimosamente, pues no es una, o sea, no está es claro que la medicina en Colombia ha tenido bastantes problemas y especialmente en los últimos años. Entonces, digamos, como la parte profesional, yo pensaba que si se me abrían las puertas aquí, posiblemente quería seguir. Pero entonces, sí, digamos, a través del camino fue que se fueron sumando esos otros factores y ya bueno, con la llegada de mis niños ya estuvo muy claro que por lo menos por los siguientes años estaré aquí. yo tengo una pregunta y es, ¿qué fue lo más terrible de llegar de Cali, recién egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Libre, llegar a Miami a hacer 3 años de internado? ¿Cuáles fueron como esas situaciones complejas, difíciles, como traumáticas, como que, ay, me quiero salir de aquí? O simplemente no, fue fácil y ya. Bueno, dejar el pan de bono, Pues sí, eso está. La lila hizo. las lilas, ay, el champús, uy, no, mentiras. No, gracias a Dios, Miami tiene mucha, pues, mucha, presencia colombiana, entonces esa parte estaba un poquito bien alimentadita. Pero yo creo que el mayor choque, no tanto cultural, porque, hay mucha influencia latina en Miami, pero yo sí pienso que era como la visión de ser médica en Colombia. Yo creo que uno crece y se forma en medicina con muchas ganas de servir y ven los pacientes una reciprocidad hermosa. Muchos, no todos, pero muchos son muy agradecidos y uno no hace las cosas que hace medicina por buscar aplausos ni reconocimientos, pero sí como que le da un calorcito en el corazón cuando ve que impacta la vida de alguien y que esa persona sonríe y dice gracias o es como y el calor humano. Y fuera pues del contacto médico-paciente, es como todo el entorno de la familia de los pacientes, la gente que trabaja con uno en el hospital o en la clínica, saludar, mirar a los ojos. Eso yo creo que aquí fue muy diferente, sobre todo en el ámbito hospitalario. Em, Eso como que no lo tenía, no lo recibía. Entonces, al principio yo creo que eso fue lo más impactante. Eventualmente como que me fui, digamos, acostumbrando y metiendo en ese mismo ritmo, desafortunadamente perdiendo un poquito como mi identidad en cuanto a eso. Pero bueno, ya gracias a Dios la rescaté y ya me encanta, digamos, ver, eh, mirar a mis pacientes y reconocer todo lo que ellos pueden traer, todo lo bueno, todo lo retador que también ellos tienen, y valorar que quizás no todas las personas aquí tienen como nuestra cultura de tener esa conexión y ese calor humano y como aceptarlo. Yo creo que eso ahorita es como la diferencia es aceptar que esa es la realidad y bueno, si yo puedo poner un granito de arena para crear un poquito de esa conexión, pues genial, y si no, pues bueno. Yo tengo una pregunta desde mi experiencia personal y profesional. Y es que cuando llegamos
ya adultos, migramos adultos a este país, para mí el reto más grande, pues además de todo el tema de la adaptación y esto ha sido el inglés. El hablar fluido, y pues me imagino que en el ámbito universitario y en la medicina, pues el reto es mucho más alto. Entonces, ¿cómo te fue con ese reto acá en este país? Sí, tienes toda la razón. Bueno, yo tuve la gran fortuna cuando terminé bachillerato en Colombia, hice un año de intercambio en Oregon. Entonces, yo creo que eso fue, digamos, un gran paso adelante que ya había podido caminar para el momento en el que llegué pues a especializarme. Entonces, digamos, el inglés no fue un tema difícil porque ya más o menos lo manejaba y estudiando para presentar los exámenes para validar la carrera, pues también se queda mucha terminología ya médica en inglés y eso ayudó bastante. Y también hice algunas rotaciones como, sí, en inglés se llama observership. Entonces, cuando estaba haciendo medicina, ya en el último año en Colombia, vine a hacer como 3 meses de rotaciones aquí. Entonces, yo creo que eso también ayudó bastante. Y aquí es una invitación a los papás. O sea, si usted tiene la oportunidad de incursionar con su familia, especialmente con sus hijos, en otro idioma, no solo el inglés, pero es algo muy valioso. Por ejemplo, a mí me encantaría hablar francés, me fascina el francés como suena. Es lindo, sí. El portugués también me parece como si fuera, me encantan los postres, los dulces, entonces cuando yo escucho hablar a los portugueses, Brigadeiros. sí, que yo me imagino un postre así delicioso, dice, muy obrigado, você, ¿no? Te decía, hablo italiano, entonces, Sí, era la italiana. Claro. y entonces yo digo, es la oportunidad, el cerebro desarrolla muchas capacidades cuando uno habla un segundo idioma, un tercer idioma y ya un cuarto, quinto idioma es más fácil de aprender y sobre todo en la juventud. Y vea Sí, esta total. experiencia tan bonita. Yo me imagino que no fue solamente la iniciativa de Carolina, sino la familia tuvo mucho que ver en terminó el bachillerato, le dijeron, espérese un momentico, vamos a hacer esto, se va para Estados Unidos, va a aprender, va a hacer un intercambio, y no solamente es el hecho de un idioma, sino el conocer un mundo distinto. Sí. Para la Carolina de 16, 17 años, una niña, y ahora, ¿y esto qué es? Y llegar a un país distinto, un idioma distinto, eso da un plus de una capacidad adaptativa impresionante. La disciplina de la que habla Carolina, Ujú. que me Sí, imagino que fue clave también para estudiar medicina y todo lo que vino después. totalmente, sí, y muy de acuerdo con lo que dice el padre, y yo creo que eso es algo que les debo a mis papás, y que si hay la oportunidad de que los papás hagan eso por los hijos, es una gran bendición porque ya abre muchas más puertas. Y también lo veo, por ejemplo, en mis niños. El papá de mis niños es de Brasil, precisamente. Entonces, bueno, por cuestiones de la vida ya no estamos juntos, pero aprecio mucho esa cultura y el idioma. Y entonces mis niños, es súper lindo escuchándolos hablar un poquito ya de portugués, hablan bien el español y pues el inglés El en la inglés. escuela. Entonces, No, genial. A los 6 años ya hablan 3 idiomas. No, genial. Yo hablo uno más o menos. Para los médicos de pregrado, ¿cómo es ese proceso de venir a Estados Unidos? Se graduó de medicina donde sea que fuera, Colombia, por ejemplo. Carolina se gradúa en la Universidad de Cali. ¿Y cómo es ese proceso de convalidar? ¿Cómo se hace? ¿Fácil, difícil? ¿Lágrimas de sangre o no? ¿Trasnochos? ¿Cómo es ese tema? Que yo digo, espérese, ¿cómo así? Venir y convalidar medicina para ejercer medicina y especializarse y subespecializarse. Y a mí me parece que 3 años es muy poco tiempo para poder lograr todo eso. ¿Cómo es? ¿Cómo se hace? sí, bueno, sí, es un Parece ser proceso. muy inteligente, un coeficiente intelectual un poquito más arriba de la media. Gracias, padre, pero yo creo que, bueno, pero yo pienso que, o sea, todo el mundo nace con capacidades y talentos. Y es como más, mucha influencia tiene el ambiente con el que uno crece. Por ejemplo, en mi familia no habían médicos y yo fui la primera y después mi hermano también es médico. Entonces la gente dice, ah, tus papás son médicos, con seguridad. Y yo no, no son. Ellos eran profesores
de bachillerato, de hecho. Entonces, pero yo creo que hay ciertos factores que como que le van moldeando el camino. Y yo pienso que antes de explicar el proceso y lo que decía Laurita también de la disciplina es otras, otras cosas que pueden ser un plus más adelante. Por ejemplo, en mi caso, vivo con inmensa gratitud al deporte porque mis papás también me inculcaron el deporte y la actividad física. Entonces, yo estuve en el equipo de natación, llegué a participar digamos, por el equipo del Valle en los nacionales. Y eso, o sea, llegar a ese punto, obviamente no fui más de allá, pero llegar a ese punto eran entrenos larguísimos, era salir del colegio, almorzar como fuera rápido e irse a entrenar por horas, fines de semana. O sea, eso yo creo que Campeonatos, madrugar, porque natación se campeonatos, entrena súper temprano, 5 o 6 de la mañana. sí, a veces hasta 2 veces al día cuando uno se estaba preparando para campeonatos más importantes. Entonces, no fueron muchos años, pero los años que lo hice, yo creo que me moldearon bastante en cuanto a la disciplina, que más adelante, pues claro, para estudiar medicina se necesita disciplina. Yo creo que sí, o sea, uno, pues, con la capacidad intelectual que tenga, pero la disciplina es vital. Hay gente, pues, muy brillante que quizá no necesite tanto disciplina, pero yo diría que en promedio la disciplina es muy importante. Y ya para, digamos, buscar una especialización, buscar venirse para acá, pues ahí otra vez juega un papel fundamental la perseverancia y la disciplina. Entonces, el proceso, gracias a Dios, está bien establecido. O sea, yo soy muy agradecida porque muchas profesiones que se quieren, o sea, muchos profesionales que se quieren venir para acá, de pronto no tienen como un camino muy claro o es un poquito más difícil o les hacen repetir años de universidad o lo que sea que necesiten para validar su título. Pero en medicina hay ya un camino establecido. Entonces, uno se puede preparar incluso desde Colombia. Hay, así como en resumen, para no entrar en muchos detalles, hay que presentar unos exámenes que también los presentan los estudiantes de medicina de Estados Unidos. Se llaman los STEPS. Entonces hay un Step 1, un Step 2 y un Step 3. Entonces, por ejemplo, el primero era más como de ciencias básicas, todo lo que era anatomía, fisiología, bioquímica, todo eso. El segundo es más de ciencias clínicas, que ya son como las diferentes especialidades. Y dentro de ese segundo hay una parte que es en persona, ese sí se presenta acá en Estados Unidos, y es como que básicamente uno está evaluando a un paciente ficticio y ellos lo están evaluando a uno a ver cómo uno realmente hace el examen físico y las preguntas y todo eso. Entonces, una vez pasados esos exámenes, el siguiente paso es que uno aplica a diferentes universidades, hospitales en el país, a los que uno pues quiera, a la especialidad pues que uno quiera entrar. Y ya esos hospitales lo llaman a uno a entrevistas. Entonces, después del proceso de entrevistas, hay algo que se llama el match. Entonces, es que los hospitales hacen una lista, dependiendo de los cupos que tengan para tal especialidad, y cada, digamos, participante o aplicante también hace una lista. Entonces, es como que más o menos hace el match. Entonces, uno puede quedar como en los hospitales que puso el primero, segundo, tercero y así mismo para los hospitales. Entonces ya uno entra oficialmente a hacer la residencia y bueno, ahí ya sigue el proceso. Bueno, entonces, o sea, fácil no es, pero imposible tampoco. Exactamente, Fácil no, pero sí se puede. Y yo, Sí y, está la se prueba. puede. y yo creo que es una muy buena alternativa para los profesionales que en este momento están en Colombia, que quieren acceder a mejores oportunidades, que están pensando en migrar.
hay muchas alternativas. Es cuestión de Sí. tener persistencia, es cuestión de buscar. Ahorita cuando hablabas, yo recordaba que cuando yo estaba ejerciendo psicología en Colombia, todo el tiempo estaba pendiente de las becas que el ICETEX ofrece a profesionales para ir a estudiar al exterior. Estados Unidos, España, Europa, bueno, infinidad de países donde te dicen aplique, presente, muéstrenos sus habilidades y venga a estudiar a este país. Entonces, si están pensando en migrar, se puede hacerlo de la manera correcta, asesorándose, buscando las herramientas y qué mejor que venir a estudiar y a ejercer Y su a ejercer la profesión. profesión. Entrando en materia, las personas, ¿cómo pueden ayudarse a sí mismas para, evidentemente, todos nos vamos a morir, nos vamos a deteriorar, nos vamos a envejecer y no nos gusta y es un tema tabú? Ah, por ejemplo, hay muchas personas que son diagnosticadas de lupus y no lo dicen por pena, por miedo, porque es un tabú hablar de lupus. Y si Sí, usted dice lupus es como cáncer, se va a pero morir. es un miedo, sí. Entonces es una tragedia, un show, un drama, espera un momentico, no. Y lo mismo otras enfermedades. Entonces, Carolina, como experta académica y experta en el trabajo, experta en el área de la medicina, ¿cómo ayudarle a las personas a hablar de este tema desde la reumatología? Sí, padre. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que muchas veces ha sido un tabú estas condiciones autoinmunes. Entonces las personas muchas veces no hablan de eso porque simplemente se limitan y eso limita también sus oportunidades de mejorarse. Yo creo que una de las herramientas más valiosas es, por ejemplo, programas como este que permiten llegar a la comunidad para que las personas tengan una mejor información y puedan tomar mejores decisiones. Eh, También hay una cosa que influye mucho, no solamente en mi campo, pero en muchas especialidades, y es pues la limitación del idioma, porque para nosotros los hispanos, especialmente para las personas que les ha costado un poquito más de trabajo manejar el inglés, pues no es lo mismo ir a un médico donde uno no se puede hacer entender bien o tiene que poner un traductor y no es lo mismo a llegar a un médico que hable tu mismo idioma y te pueda entender. Entonces yo creo que eso para mí en esta nueva etapa de mi vida ha sido uno de mis más grandes propósitos y lo veo como mi misión en la parte profesional. Es como abrir esa puerta a la comunidad hispana. Y gracias a Dios, poco a poco lo estamos consiguiendo. Yo creo que a un, digamos, un número un poquito grosso, estamos viendo más o menos que el 50% de mis pacientes son hispanos. Entonces, eso me llena de gratitud Pero y de... ahora van a ser más. Porque de verdad, encontrar una persona linda, joven, inteligente, capaz y que hable español y que lo haga sentir a uno En casa. en casa, Mm. no es fácil encontrarlo y por eso, pues evidentemente, viene la pregunta, ¿qué es una enfermedad huérfana? Y ese tipo de condiciones, las personas que lo tienen, ¿dónde pueden encontrar a Carolina? Se Muy le va a bien. apuntar la consulta a la doctora Carolina. Por favor, gracias y de verdad que sería un honor y un placer porque de verdad que yo soy feliz hablando español. Em, sí, una enfermedad huérfana es una enfermedad que es muy rara. Entonces como que no tiene su nicho y no se ha encontrado como un tratamiento muy específico porque la verdad es que no ha habido, digamos, la suficiente necesidad por la poca, digamos, prevalencia de la enfermedad. Entonces, en reumatología o en el área de, pues, de las condiciones autoinmunes, hay bastantes, o sea, de todo tipo, combinación con alteraciones genéticas que llevan a manifestaciones reumatológicas. Y cuando hablo de reumatológicas puede ser tanto a nivel de articulaciones, como a nivel de músculo, como a nivel de piel, o sea, todo lo que es como el tejido conectivo. Entonces, hay unas muy fuertes que también afectan los vasos sanguíneos y los inflaman, causando algo que se llama vasculitis. Y bueno, entonces es como digamos una denominación de una enfermedad muy poco común que casi no está estudiada. Em, pero aún así, digamos,
yo me veo un poquito como una analogía en mi profesión, es como una detective, porque en reumatología no hay ni negro ni blanco, hay grises o cebras muchas veces. Entonces no hay, es muy raro cuando uno tiene así, digamos, textual el diagnóstico de una enfermedad como lo leyó en los libros. Generalmente los pacientes presentan un poquito de esto, pero también un poquito de esto, o les sale un laboratorio normal, pero entonces la clínica no tiene mucha relación, entonces es como que es retador, em, pero bueno, todo empieza por, digamos, buscar la ayuda y de nuevo abro mis puertas con todo mi corazón, y trato al máximo de poner pues lo que he aprendido o de buscar o de preguntarle a un amigo, un colega, llamar a un experto, para si, no, si es algo que yo no manejo, entonces como buscarle la forma, para poder ver, si podemos emprender un proceso de tratamiento y que ayudar al paciente. ¿Y en dónde encontramos a Carolina? Ah, pero sí. Bueno, entonces en este momento estoy principalmente en Claremont. Sí, sí, principalmente en Claremont, y digo principalmente porque estoy yendo un día a la semana al área de Doctor Phillips en la Sand Lake, pero allí estoy hasta abril 10, va a ser mi último jueves que iba allá. Entonces a partir de abril, mediados de abril, ya voy a estar en Claremont. Y bueno, de verdad que les dejamos la información para que Ok. con mucho gusto nos llamen y me encantaría verlos. Bueno, yo entiendo que, estas enfermedades huérfanas surgen de alteraciones genéticas, a veces de manera súbita. Luego es difícil la detección y la prevención. Quisiera que habláramos un poquito de eso, o sea, qué podemos hacer para cuidarnos, y pues evitar en lo posible, en lo que esté en nuestro alcance, la aparición de una de estas enfermedades. Sí, sí, esa es una excelente pregunta. Em, bueno, tanto para las enfermedades huérfanas como para las no tan huérfanas, o sea, las que son un poquito más conocidas como el lupus, el síndrome de Sjögren's, mucho más la artritis reumatoide, las artritis, por ejemplo, asociadas a la psoriasis. Yo creo que en general, buscando una prevención, como dices tú, o sea, muchas veces ya la alteración genética está. Lo que pasa es que sí, muchas veces, para como ese segundo detonante, ahí sí somos protagonistas, El ambiente. el ambiente y las decisiones que tomamos, correcto. Entonces, en ese sentido, sí hay maneras de ser más proactivos y yo diría que van muy acorde a una medicina preventiva en general para muchas otras condiciones fuera de reumatología. Entonces, principalmente es eh, invertir en el bienestar de la persona. Entonces, todo desde una buena nutrición, desde una actividad física que de verdad sea intencional, em, eh, evitar otras cosas que son conocidas como factores de riesgo a detonar muchas de estas enfermedades como el cigarrillo, que es una de las principales, manejar dentro de lo posible el estrés y bueno, también como tener mucha conciencia de la salud mental, que también influye muchísimo y lo vemos en otras condiciones como la fibromialgia, por ejemplo, en el campo de la reumatología. Entonces yo creo que, bueno, y el sueño también vital. Entonces es como ese conjunto, ese conjunto. Y ¿Qué pasó? es, ya, yo vivo estresado, vivo peleando y no duermo. Pero bueno, estamos mejorando, me está haciendo Ya, pero fuertes para hacer deportes unas semanas, 3 veces a la semana salimos a correr, ir a 5K, 5 kilómetros. estamos haciendo una alimentación consciente. Descubrí que soy adicto a los azúcares. Imagínate, la otra noche, 11 de la noche, me desperté y las manos me temblaban y el desespero, la ansiedad, yo decía, Dios mío, Señor, ¿cómo harán los adictos? O sea, yo me sentí como que Sí. el adicto y entonces tuve que abrir la nevera, una uva, una fresa y un shotcito de vinagre de manzana con agua.
y ya con eso me calmó un poco la ansiedad, no es que me haya pasado, pero ya me calmó. Y ahí descubrí como que, oiga, Huber, usted a los 47 años es un adicto. Y yo no sabía. Y ahora me falta regular el estrés y empezar a dormir mejor. Pero es que el tema del estrés, padre, yo creo que wow, las personas que lo logran regular las admiro, porque yo también vivo estresada. Pero bueno, ahí vamos poco a poco y sí, es como tener, por lo menos hay conciencia y estamos creando conciencia y espacios como este ayudan muchísimo, porque las personas no se imaginan que, por ejemplo, el estrés puede influir tanto en la salud, pero yo creo que creando conciencia es como yendo un pasito, poquito a poco, cada vez tratando de crear herramientas para regular mejor las emociones y manejar un poquito mejor el estrés. Pregunta del lupus. Su merced hablaba de los colores y de las cebras. Hay algunos conocidos y algunos familiares que tienen este diagnóstico y como hay tabú, de hecho, por ejemplo, en la familia, nada, o sea, sabemos que X persona fue diagnosticado de lupus, tiene esa condición, pero que yo me acuerde, nunca jamás se habla de eso, ni en la mesa, ni en la sala, ni en nada, o sea, eso es como que pecado. O sea, es más fácil hablar de sexo, de política, que de, ¿Sí? pues sí. Wow. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer para poder superar esos estigmas de una condición o de un diagnóstico? Y mi pregunta es, ¿qué es el lupus? ¿Cuáles son como esas gamas del lupus y todas esas, si es hereditario, si no? Porque es que de verdad, en la casa no se puede preguntar. Ay, Dios mío. Bueno, muy bien. El lupus es una condición autoinmune. No se considera que sea hereditario, o sea, puede pasar sin historia familiar. Em, sí, no se sabe exactamente la causa, entonces esa parte todavía está un poquito más por aclarar. Pero sí se sabe que en algún momento, o sea, nosotros tenemos en el sistema inmune las células que, digamos, son nuestros guardaespaldas y nos defienden contra las infecciones, contra las células cancerígenas, etcétera. En algún punto esa relación de respeto entre las células propias del sistema inmune por las células de los otros tejidos se quebranta, se pierde, o sea, hubo un detonante que las hizo volverse autorreactivas. Entonces, en vez de producir anticuerpos buenos que nos defienden de lo externo, producen anticuerpos malos que atacan los mismos órganos del cuerpo. Entonces ahí es donde se genera el lupus, que es una enfermedad muy heterogénea, o sea, dos pacientes no tienen lo mismo nunca en la vida. Los mismos síntomas. Los mismos síntomas, exacto. Todo se presenta muy diferente en cada persona y también dependiendo de su etnicidad, bueno, de otras cantidad de factores, hay, digamos, ciertos órganos que se afectan más o menos, etcétera. Pero es que la doctora es una detective. Sí. Sí, sí, exactamente. Entonces, bueno, entonces puede afectar tejidos tan importantes como los riñones o el cerebro incluso, que son de los más, digamos, severos, los casos más severos. Gente que puede terminar en falla renal y terminar en diálisis o tener pues afectación del sistema nervioso central y terminar con secuelas de eso. Pero también, o sea, puede ser más leve, como afectar las articulaciones, causando artritis, la piel, es muy común, digamos, el brote en alas de mariposa u otros brotes en la piel. em, puede cambiar los valores de las células blancas, de las plaquetas, en fin. Entonces hay, digamos, una gran cantidad de diversidad de síntomas y presentaciones y ni hablar de los exámenes de laboratorio, porque también varían muchísimo. Pero la buena noticia es que la medicina ha avanzado bastante en esa área. Antes, y yo creo que por eso mucha gente que ha sido diagnosticada con lupus en la anterioridad, eh, siguieron por la vida como con pena o con miedo porque era algo como incurable, era algo como una sentencia De casi muerte. que de muerte.
Y entonces, claro, yo creo que desde el miedo y desde el temor entraban como en negación quizás y probablemente eso evitaba de hablarlo más, digamos, libremente. Pero es que en realidad, y eso es un mensaje para la comunidad, especialmente hispana, porque el lupus es muy, digamos, prevalente en mujeres hispanas, es que ahorita hay muchas opciones de tratamiento. Antes no habían opciones aprobadas por la FDA y trabajábamos con algunos medicamentos que suprimen el sistema inmune, pero no habían estudios que validaban, digamos, su eficacia, sino que era más empírico y por tradición. Ahorita ya hay 2 medicamentos aprobados por la FDA que se consideran biológicos y que son, o sea, ya en realidad son modificadores de la enfermedad y vemos resultados muy lindos cuando los usamos y los toleran bien los pacientes, claro. Y hay un tercer medicamento que es más específico para la nefritis lúpica, que es cuando el lupus afecta a los riñones. Entonces, en total ya son 3 medicinas aprobadas por la FDA que podemos usar ahora. Y, digamos, en conjunto con eso, pues toda el entendimiento de la influencia, digamos, de nuestro estilo de vida en el tratamiento, que también es muy importante. ¿Hay un rango de edad específico en el que aparezca la enfermedad? Es decir, como los trastornos psicológicos, algunos tienen un rango de edad definido y uno dice, si ya la persona pasó de este rango, ya no va a desarrollar este tipo de trastorno, por ejemplo. Sí, entonces, digamos, entendemos que el lupus es mucho más prevalente durante la edad fértil de la mujer y es más común en mujeres que en hombres. Eso es Como mucho tiempo. sí, no, pero fíjate, es chistoso porque, o sea, yo empecé diciendo eso porque eso es, digamos, porque se ha creído que tiene una asociación al estrógeno, pero es increíble, o sea, el cuerpo siempre nos desafía porque hay personas, mujeres posmenopáusicas que pueden cursar con lupus todavía. Entonces es increíble porque se salen como de ese cuadrito y entonces sí. Y también puede dar en hombres, de hecho. 90% afecta a mujeres, pero hay un 10% que afecta a los hombres, entonces ese es el lupus. El tiempo es nuestro mayor enemigo. Ah, Y pues, bueno, muy vea, ahí serio. vamos a dejar la información de dónde encontrar a Carolina de todo este tema de la prevención, de la salud, del bienestar desde el área de la reumatología. Yo tengo mi última pregunta, Laurita, tengo nuestra última oportunidad. Llevo una, sumarse una. La mía es, ¿qué decirle a la comunidad aquí en Estados Unidos, a los hispanos? Yo escuché y leí un artículo que la comida más tóxica del planeta es la de este país, por los procesados, los químicos, los conservantes y ta, 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 ta. Pero independientemente de eso, la pregunta es, ¿cómo fortalecer el sistema inmune en la vida cotidiana? Sí. Entonces, sí, lo de la comida yo creo que no está lejos de la realidad, desafortunadamente, pero yo creo con respecto a eso es más decirles, crear esa conciencia que nosotros tenemos el poder de escoger, o sea, pueden haber esas comidas más disponibles, pero todavía nadie te está obligando a comerlas. Claro, por situaciones socioeconómicas de pronto a veces toca, pero en general, y comer saludable no significa que haya que invertir miles de dólares, o sea, hay opciones saludables dentro de un presupuesto. Em, pero yo pienso que es como tomar decisiones más intencionales para poder modificar esos factores. Entonces, hacer mejor elección en nutrición, o sea, en actividad física, lo que decíamos de crear conciencia de la importancia del sueño, de la importancia de manejar el estrés. Yo creo que esos son los pilares para, digamos, fortalecer también el sistema inmunológico, porque el estrés suprime el sistema inmunológico, el cigarrillo, la falta de actividad física, o sea, todo está relacionado, tanto seguir todo eso, digamos, fortalece el sistema inmune, como hacer decisiones incorrectas en todas esas áreas también lo afecta.
Bueno, su pregunta fue de salud, la mía va a ser sobre la migración. ¿Cuál es tu mensaje para los demás hispanos que estamos en este proceso de migración y las personas que están pensando también en iniciar su proceso? ¿Cuál es ese mensaje que les quieres compartir? Sí, yo diría que todo es posible. La vida tiene momentos duros, días oscuros, días de lágrimas, pero asimismo también tiene momentos hermosos, días de luz. Y también todo, digamos, se resume en ese poder que nadie nos puede quitar de elegir. Muchas veces llegamos aquí y por las puertas que se nos cierran, digamos, preferimos quedarnos como en esa actitud de víctimas y pasan los años y pasan las oportunidades por el frente y no las tomamos. Em, pero yo diría que si uno logra abrir un poquito los ojos y dejar entrar esos rayitos de luz y ver que sí están esas oportunidades, entonces en vez de víctimas podemos convertirnos en protagonistas y es duro, no es fácil, pero hay caminos, hay oportunidades, hay puertas por tocar. Y bueno, aquí estamos, digamos, los que hemos caminado un pasito más para el frente para ayudar a esas otras personas que vienen atrás. Wow, qué mensaje tan lindo. Sí, no. Espectacular. Carolina, de verdad, muchas gracias. Ay, a ustedes, de verdad, muchas gracias. Me encanta estar aquí y feliz de crear estas conexiones y pasar la información a nuestra comunidad hispana. Gracias, Carolina. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. No se les olvide darle me gusta, seguirnos en las redes sociales, @renacer.live, compartir toda esta información con todos sus familiares y amigos y lo más importante, saber que podemos pasar de víctimas a protagonistas. Ahorita. Bye bye, muchísimas gracias a todos, gracias a ustedes por esta gran sesión y bueno, esperamos volvernos a ver pronto. Así será, Dios mediante. Bye bye.